Dios te bendiga. Te habla tu hermano evangelista Luis Romero. Bienvenido a nuestro programa 7 Minutos con Dios. Hoy vamos a dar una enseñanza titulada Los elementos para la guerra espiritual. Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 10, desde la altura del verso 4, y leo la palabra de Dios. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. La guerra espiritual. La guerra espiritual se origina, alabado sea Dios, allá en el cielo, cuando Satanás se rebela contra Dios, y ángeles que eran buenos se rebelaron también y se juntaron con un ser llamado Lucifer. Y es ahí donde son exiliados, arrojados a la tierra. Y ese mismo Satanás es el que está causando guerra, pleito, disensiones hoy en día. Y es ahí donde Dios le ha dado a la iglesia poder, armas espirituales. Aún Pablo le habla a la iglesia de Éfeso o a los hermanos de Éfeso que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principado, contra potestades. La guerra que tú tienes no es una guerra humana de carne y hueso. Tú estás librando una batalla espiritual. Pero la palabra nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar, para destruir fortaleza en contra a la voluntad de Dios, o todo lo que se levanta en contra de lo de Dios. El primer elemento para la guerra espiritual es la oración. Debemos mantener una vida maravillosa y profunda de oración, devoción. Es necesario la oración. Y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos que ser perseverante, ferviente en la oración. La oración va a materializar los recursos celestiales a la tierra. Jesús, para ir a libertar a los cautivos, a los endemoniados, Él mantenía una vida profunda de oración. Es necesario que tú tengas una vida de oración. La oración te va a ayudar a trascender. Alguien dijo: si no oro, no sucede nada. El poder está en la oración. La iglesia que ora tiene poder para predicar, enseñar, testificar, sanar, libertar. La oración te lleva a nuevos niveles de poder. La oración es una arma poderosa que Satanás sabe y conoce. Por eso te estoy animando a través de esta enseñanza en este programa 7 Minutos con Dios. El primer elemento se llama la oración. El segundo elemento que quiero tocarte es la palabra. Tú tienes que declarar la palabra, predicar la palabra, pregonar la palabra, anunciar la palabra. Debemos injertarnos de la palabra, memorizarnos la palabra, escudriñar la palabra. Porque cuando tú liberas una palabra, suceden cosas en el mundo espiritual. Cuando un hombre fue donde Jesús, le dijo: maestro, yo no soy digno que tú llegas a mi casa para que sane a mi criado. Y él le dijo: lanza la palabra. Y de esa hora Jesús lanzó la palabra y el criado fue sanado. Hay poder en la palabra. De hecho, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Tú tienes que anunciar, tienes que mandar una palabra en los aires. De hecho, la palabra es la espada del espíritu, y el espíritu está dispuesto a pelear. Pero ¿cómo va a pelear el espíritu a favor tuyo si tú no declaras palabra, no pregonas palabra, no anuncias palabra? Necesitas predicar la palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hay poder en la palabra, porque Jesús es la palabra, y tenemos que anunciar la palabra y testificar acerca de la palabra. Y el tercer elemento para la guerra espiritual se llama la alabanza y la adoración.
La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. De hecho, los muros de Jericó cayeron porque Dios le dio una estrategia a Josué de tumbar los muros de Jericó con alabanza. La alabanza ambientiza tu ambiente o tu ámbito natural y lo transforma en un ámbito espiritual. Satanás sabe eso, el poder que hay en la alabanza, porque él fue adorador. Él fue creado en alabanza, en adoración. Él fue un adorador. Por eso Dios lo reemplazó a él por nosotros, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú tienes problemas, pon alabanza. Tienes situación, pleito, en disensiones, pon alabanza, porque es ahí donde Dios se va a tronar. La Biblia enseña, amados hermanos, que Dios habita en medio de la alabanza. Alabado sea Dios. Cuando tú adoras, cuando tú alabas, hace guerra espiritual, y la atmósfera contraria que estás viviendo va a ser transformada. ¿Por qué? Porque la alabanza va a materializar al Dios eterno, al Dios de poder. Entonces, en esta pequeña enseñanza, en esta palabra corta que te quiero dar en 7 minutos, alabado sea Dios, vas a usar estas 3 herramientas. Son más, pero parece que vamos a darle un segundo capítulo a esta enseñanza. Recuerde que estamos hablando sobre los elementos para la guerra espiritual. Primero, una vida de oración constante, en la oración ferviente, orar sin cesar, en todo lugar, en todo momento. Segundo, la palabra, anuncia, predica la palabra, memoriza, injerta la palabra. Y por último, la alabanza y la adoración. De hecho, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y se convierte a Cristo. Adora a Dios en medio de esa prueba, de ese proceso, de ese desierto. Adora a Dios sin importar lo que tú estés viviendo. Mañana estaremos hablando sobre la segunda parte de los elementos de la guerra espiritual. Te habló tu hermano evangelista Luis Romero. Este es tu programa. 7 minutos con Dios. No se te olvide suscribirte a nuestro canal en YouTube y dale plin a la campanita. Dios te guarde y Dios te bendiga.